Empezamos entonces. Francisca, damos la bienvenida. Muchas gracias, María Paz, y damos la bienvenida a este seminario, ¿cierto? A este webinar, que tiene como objetivo el poder ir orientando al sistema sobre el proceso que se viene en el programa de integración, que es la postulación en plataforma PIE, ¿cierto? Para poder obtener la subvención asociada al decreto 170. Para eso vamos a abordar distintos temas en conjunto con el equipo de operaciones PIE del Ministerio de Educación. Tal como mencionó María Paz, mi nombre es Francisca Cabrera y actualmente soy la Coordinadora Nacional de Atención a la Diversidad, en donde está incorporada la Unidad de Educación Especial. Genaro, hoy te pido que por favor puedas compartir el PowerPoint. Enseguida voy a compartir. Super. Ahí me dice cuando sí, ahí se ve y habría que poner en modo presentación. Ahí está, perfecto. Tal como ustedes se inscribieron, ¿cierto? Este webinar tiene como nombre Programa de Integración Escolar, Aspectos Operacionales y de Gestión. Para esto es importante mencionar que va a ir acompañado de unas orientaciones que se van a publicar dentro de los próximos días, en donde se va a especificar o se va a ir visualizando la información que vamos a entregar hoy día. La próxima, please. Vamos a realizar en primer lugar un paraguas, ¿cierto?, técnico importante que en varias ocasiones ha mencionado el ministro sobre cambio de paradigma y la relación que tiene estrecha con el tema que vamos a abordar, debido a que cambio de paradigma es o tiene que ver con nuevos enfoques en la educación para poder dar respuesta a los desafíos del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? El responder a la diversidad, ¿cierto?, es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. ¿En qué consiste o en qué se traduce, ¿cierto?, este nuevo paradigma? En un conjunto de acciones en distintos niveles del sistema que transforman la experiencia educativa. Importante también mencionar que es un conjunto de acciones y que son nuevos enfoques que no son que salen de la noche a la mañana, ¿cierto? Si pensamos en cambio de paradigma, lo asociamos también a cómo transitando hacia la educación inclusiva, que no es algo completamente nuevo, es algo que está mencionado en las políticas públicas en los últimos años, pero que también tiene un foco en transición de paradigma, ¿cierto? Porque actualmente estamos centrados en un paradigma que aborda la integración educativa, en donde los programas de integración, ¿cierto?, se insertan y en donde podemos ir avanzando con distintas acciones en los distintos niveles del sistema para poder tener un sistema educativo mucho más inclusivo o lograr, ¿cierto?, avanzar hacia un paradigma de educación inclusiva. Para esto es importante que todos los niveles del sistema comprendan cuál es su rol. En el caso del nivel central, que es Mineduc, facilita, ¿cierto?, este tránsito o este cambio de paradigma. El nivel intermedio, que son los equipos regionales, acompañan, el entorno local orienta, las comunidades lo cultivan y los profesionales producen nuevo paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Que lo principal, ¿cierto?, es que docentes y asistentes de la educación hoy en día ya se han ido enfrentando a este cambio de paradigma, ¿cierto?, a la educación inclusiva y han ido generando distintas acciones para poder eliminar, ¿cierto?, o identificar barreras para el aprendizaje y la participación. Importante también es que todo esto tiene como fin lograr aprendizajes integrales, ¿cierto?, para las sociedades del siglo XXI. Otro elemento importante al mencionar los distintos niveles del sistema es que podamos entender que hay un flujograma de consultas importante de poder ir incorporando, sobre todo en los establecimientos educacionales. En primer lugar, hay un montón de consultas que se asocian o a la implementación del decreto 170, ¿cierto?, a la modalidad de educación especial, o a distintas modalidades, distintos niveles de enseñanza, que se generan en los establecimientos en donde docentes y asistentes de la educación deben ser capaces de traspasar estas dudas a los equipos directivos. Los equipos directivos van a traspasar estas dudas, ¿cierto? Si es que no pueden responderlas, hay que volver atrás, por favor, en la presentación. Si es que no pueden responder los equipos directivos, ¿cierto? El paso siguiente es poder avanzar a los sostenedores y que los sostenedores sean
quienes vean si es que pueden responder o no estas consultas, ¿cierto? Si es que no pueden responderlas, ahí recién, ¿cierto?, el poder comunicarse con los departamentos provinciales de educación. Misma cosa, si es que aún así no se soluciona, ¿cierto?, esta duda o esta consulta, es el departamento provincial quien consulta a las secretarías regionales ministeriales, y si la secretaría regional ministerial no logra responder a esta consulta, ahí recién es donde pasa, ¿cierto?, la consulta a nivel central. Esto porque es importante, ya que muchas veces las consultas vienen directo de docentes y asistentes de la educación a nivel central, cuando tenemos que también ir avanzando en las responsabilidades de directivos y sostenedores en poder implementar bien, ¿cierto?, el decreto 170, o poder generar las condiciones para que docentes y asistentes de la educación puedan brindar los apoyos específicos. O sea, aquí es muy importante poder ir entendiendo que este flujograma de consultas es para que todos los niveles del sistema se vayan articulando y vayan generando una respuesta apropiada para atender a los estudiantes que están presentes en el sistema. Otro elemento importante también, antes de ir como en profundidad al tema que hoy día nos convoca, es tener en cuenta cuál es el marco normativo, ¿cierto?, para poder hablar de esta transición paradigmática de la integración educativa y la educación inclusiva. En primer lugar tenemos el decreto 170, que tiene una base mucho más integradora, ¿cierto?, o en el paradigma de la integración educativa, en donde se definen subvenciones por diagnóstico para generar distintos tipos de apoyos especializados para la contratación de profesionales, ¿cierto?, y para otros elementos asociados al gasto de la subvención, y para poder garantizar horas de trabajo colaborativo entre los profesionales del programa de integración en conjunto con los docentes de distintas asignaturas. Posteriormente a eso está el decreto 83, que no tiene como condicionamiento, ¿cierto?, el poder tener programas de integración, sino que es para las comunidades educativas en general, y que aprueba los criterios de adecuación curricular, que busca avanzar en diversificación de la enseñanza y en adecuaciones curriculares individuales para aquellos estudiantes que lo requieran. Posteriormente está el decreto 67, que es un decreto de evaluación, que lo que busca es avanzar en evaluación formativa, y que esto también pueda avanzar en proteger las trayectorias educativas de estudiantes que estén en riesgo, ¿cierto?, de deserción o en riesgo de repitencia, pudiendo generar planes de acompañamiento. Entonces, todo este marco normativo, ¿cierto?, es el que sustenta este cambio de paradigma, esta transición de paradigma, en donde claramente vamos evidenciando que la política pública va avanzando desde un enfoque integrador hacia un enfoque más inclusivo, ¿cierto?, hacia un paradigma de educación inclusiva, en donde, vuelvo a reiterar, la educación inclusiva implica el poder identificar barreras para el aprendizaje y la participación, y poder ir generando acciones para eliminar, ¿cierto?, o disminuir estas barreras que se van a identificar. Para poder ya comenzar, ¿cierto?, a adentrarnos en toda la temática asociada a los programas de integración, es importante entender que la modalidad de educación especial es una modalidad transversal al sistema educativo que desarrolla su acción en los distintos niveles. Actualmente tenemos 4 tipos, ¿cierto?, de respuesta asociada a la modalidad de educación especial. En primer lugar está la educación regular con programas de integración, en donde actualmente tenemos 6.027 establecimientos que atienden alrededor de 435.000 estudiantes. De estos 435.000, 117.407 presentan necesidades educativas de carácter permanente. ¿Por qué lo ponemos también en primer lugar? Porque la respuesta de educación regular, y claramente si visualizamos, ¿cierto?, las que siguen, es la respuesta al sistema que hoy en día concentra mayor cantidad de estudiantes, ¿cierto?, atendidos por la modalidad de educación especial. En segundo lugar tenemos las escuelas especiales de discapacidad, que actualmente son 546 escuelas especiales de discapacidad y que atienden a 39.000 estudiantes. Las escuelas y aulas hospitalarias también son parte de la modalidad de educación especial. Actualmente tenemos 71 y atienden a 2.500 estudiantes. Y por último, las escuelas especiales de lenguaje, que son aproximadamente 1.400, también son parte de la modalidad de educación especial, pero actualmente se encuentran, ¿cierto?, alojadas en la Subsecretaría de Educación Parvularia, al ser escuelas de párvulos, ¿cierto?, o dedicadas a la educación parvularia solamente. En el gráfico que mostramos en la pantalla, es un gráfico que corresponde a la ENDISC, que si bien es del año 2015, nos va mostrando este tránsito que ha habido en los últimos 10 años a partir de la implementación del decreto 170,
en donde la mayor presencia de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales de carácter permanente se ha ido, ¿cierto?, presentando en las escuelas regulares con programas de integración. Por lo tanto, ese es uno de los focos también de esta acción formativa, para poder ir entendiendo que cada tipo de establecimiento de la modalidad tiene su especificidad, pero que nos vamos a abocar en esta ocasión a los programas de integración debido a la gran cantidad de estudiantes que se encuentra, ¿cierto?, en el sistema y que se atienden en estos programas. Esto también es muy relevante, ya que los programas de integración educativa tienen una relación importante con el plan de reactivación. Existe una relación directa entre el eje de fortalecimiento de aprendizaje y el eje de revinculación y los programas de integración. Claramente, la estrategia, ¿cierto?, o el propósito de los programas de integración es contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que el PIE favorece, ¿cierto?, la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos, cada uno de los estudiantes, esencialmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales. Sin embargo, es importante ahí hacer hincapié en que esta relación es porque las horas de apoyo, ¿cierto?, la gran mayoría son en aula regular, y existen horas de trabajo colaborativo que permiten a los profesionales del programa de integración, en conjunto con los profesores y profesoras de asignatura, poder planificar los apoyos, ¿cierto?, diversificar la enseñanza y tomar decisiones pedagógicas que permitan fortalecer los aprendizajes y avanzar en la revinculación de estudiantes al sistema, ¿cierto?, y poder también aumentar, ¿cierto?, hacer seguimiento de algunas trayectorias educativas. Entonces, por eso también esta acción formativa, ¿cierto?, este webinar está enmarcado en el plan de reactivación educativa. Ahí le doy ahora el paso a Genaro Barbato para que explique algunos aspectos generales de la plataforma PIE y para poder explicar algunos elementos asociados a la postulación que se abre prontamente para la subvención. Gracias, Francisca. En esta segunda parte de la actividad vamos a ir acotando el tema al programa de integración escolar y le vamos a ir dando una mirada como operativa o de gestión para matizarla también con algunos aspectos técnicos o técnico-pedagógicos. Ahí después vamos a compartir otras cosas que tienen que ver con cómo llevar a cabo una buena postulación y cómo tener el mejor pie posible desde el punto de vista técnico-pedagógico, ¿no? Las orientaciones que se van a poner a disposición tienen como ese doble objetivo: hacer la mejor postulación posible, ahora que la próxima semana ya vamos a colocar la plataforma a disposición de todos los establecimientos educacionales, y cómo llevar a cabo un PIE desde el punto de vista técnico-pedagógico lo más expedito y que cumpla con su objetivo finalmente, ¿no? Es que los alumnos que tienen estas necesidades educativas especiales puedan participar en el sistema escolar, puedan avanzar, puedan aprender y finalmente puedan egresar con las competencias que requieren para insertarse después en la vida diaria, digamos, en el mundo laboral, por ejemplo. Ese es el gran elemento que distingue al programa de integración escolar en términos de entregar apoyos para que estos alumnos que tienen discapacidad o tienen alguna dificultad específica puedan tener las herramientas como para desenvolverse lo mejor posible en el sistema escolar y en el mundo de la vida en general. Entonces, acotando a este tema del programa de integración escolar, nosotros todos los años publicamos en Comunidad Escolar un documento con orientaciones que tienen que ver con la mejor gestión posible de una postulación. Y como les decía, este año hemos introducido otros elementos más técnicos que hacen sinergia para este propósito, para este objetivo. Entonces, vamos a ir recordando ahora a continuación algunos como señalamientos que son esenciales para los establecimientos que ya cuentan con programa de integración escolar, o tanto así como para los que van a incorporarse, refrescar, sobre todo para los primeros, y conocer para los segundos,
algunos, como les decía, señalamientos que son esenciales para llevar a cabo una mejor postulación y desenvolverse con la plataforma PIE de la mejor manera posible. Entonces, ahí vamos a ir tocando a lo mejor en una forma un poco mixta o miscelánea algunos temas que son esenciales de tener en cuenta. Este en realidad es un téngase presente de situaciones y de elementos que hay que considerar a la hora de hacer la postulación en la plataforma PIE. El primero de los elementos es que todos los alumnos deben ser postulados, ¿no? No sé. Estoy tratando de avanzar la postulación. Ahí sí. Había como un delay, pero ya se pasó. Entonces, lo que les decía, todos los estudiantes deben ser postulados, tanto los estudiantes antiguos, es decir, aquellos que ya pertenecían el año pasado al programa de integración escolar y que necesitan continuar, tanto como los alumnos nuevos que recién se incorporan por primera vez al programa, todos tienen que ser postulados en la plataforma PIE. Algunos tienen un proceso de postulación bastante sencillo, que es apretar un clic o dos clics, y otros, esos son los alumnos antiguos, y los alumnos nuevos, bueno, hay que registrar un poco más de información que tiene que ver básicamente con los profesionales evaluadores, y a veces hay que registrar también resultados de algunas pruebas que se le han aplicado en la evaluación, que ya se supone que ustedes han realizado. Otra cosa importante a lo mejor, antes de continuar, es decir que ya tenemos disponible para todos los establecimientos el formulario único de evaluación integral, el FUDEI, ¿ya? Entonces, es necesario ir como tomando en cuenta, en este téngase presente, que es requisito para postular a PIE tener un FUDEI completo del estudiante, es decir, que un estudiante nuevo, nunca ha estado en programa de integración escolar, necesitamos completar primero el FUDEI para después que vaciar esa información en la plataforma de postulación PIE. Eso es como uno de los elementos que hemos querido, y de a poco ir como, ya pasamos la etapa un poco de las dificultades que había por la pandemia, entonces los procesos a lo mejor sufrieron mucha flexibilidad, estamos superando esa etapa, entonces ahora que ya queremos que los procesos se vayan ordenando de la mejor manera posible. Y un proceso ordenado implica primero completar un FUDEI, posteriormente completar la postulación en la plataforma PIE, en relación a lo que estamos hablando ahora específicamente. Lo que queremos evitar con todos estos señalamientos que les estoy mostrando a continuación, los voy a desplegar todos, es, como decía, ejecutar la mejor postulación posible y evitar algunas dificultades que hemos visto, que les voy a comentar un poquito más adelante, algunas situaciones problemáticas que ocurren todos los años. Por ejemplo, respecto de la prueba IDTEL, que ya es obligatoria a partir del año pasado, hay un ordinario de la División de Educación General que dice que este instrumento de evaluación para alumnos con trastorno específico del lenguaje se aplica entre los 7 y los 9 años, 11 meses. Si los niños tienen menos de esa edad, si tienen menos de 7 años, se deben utilizar las otras pruebas que ya eran habituales, que están descritas en el artículo 38 del decreto 170. Los fonoaudiólogos saben de esto, el TEPROSIF, el TECAL, el screening, esas son las pruebas que se deben aplicar en los niños menores de 7 años. Y respecto de los alumnos con dificultades o limitaciones en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, ya es desde este año necesario ocupar el WIS 5, ese instrumento. Ahí hay un ordinario también que señala que a partir de este año va a ser obligatorio aplicar esta prueba. Aquí voy saltando de tema en tema, ¿no? Y al final les voy a comentar un poco por qué ponemos estos señalamientos todos los años, ¿no? Esto es como un refresco de lo que informamos todos los años, agregando algunas cosas nuevas. Las escuelas rurales, por la facultad que tiene el ministerio, digamos, tienen la flexibilidad de incorporar más de 2 estudiantes con necesidad de apoyo permanente en cada curso. Puede ser que la escuela está ubicada en un sector donde estos alumnos no tienen acceso a apoyos de esta naturaleza, por tanto,
no se puede limitar a que solo hayan 2 alumnos en el curso. Se ha abierto la posibilidad de que estas escuelas pongan más de 2 alumnos o postulen más de 2 alumnos con necesidad de apoyo permanente en cada curso. Sin embargo, es importante recalcar que ojalá las escuelas rurales lo hagan esto, si tienen la necesidad, en el periodo de ingreso regular y no en el periodo de ingreso excepcional. Si lo hacen en el periodo regular, van a estar utilizando mejor los tiempos y también van a poder hacer que la Secretaría Ministerial pueda también dejar el tiempo del ingreso excepcional solo para los alumnos que lo requieren, y todo el proceso se haga en forma más expedita y más rápida. Por eso es importante, y hacemos un llamado a las escuelas rurales que hagan su postulación completa con todos sus alumnos durante el periodo regular. Como les decía, que esperamos iniciar la próxima semana. Los establecimientos de educación de adultos, este otro señalamiento, para recibir la subvención deben enviar la nómina de estudiantes con necesidades transitorias que sean mayores de 21 años, por ejemplo, alumnos que se postulen por dificultades específicas del aprendizaje u otras necesidades educativas especiales transitorias, y que obviamente cumplen con los requisitos, deben enviar esa nómina al departamento provincial, porque esos alumnos deben ser autorizados a través de una resolución que emite el departamento provincial. Eso ahí está la referencia al artículo 93 del decreto 170 que prescribe esta necesidad de hacer esta entrega de esta nómina al departamento provincial. A ver, resumiendo, después ustedes pueden revisar la documentación de apoyo que está en Comunidad Escolar, que está en la página web, que son todas orientaciones que van en este mismo sentido, de tener la mejor postulación posible, porque año a año nos ocurre que hay escuelas que tenían programa de integración escolar, o una escuela que quería tener programa de integración escolar, nos escribe después a nuestro correo, apoyo plataforma PID, diciendo, ¿qué pasó? No sé, no me llegó la subvención, no tengo alumnos postulados. ¿Por qué puede haber pasado eso? Algunas escuelas, yo les hablaba recién del FUDEI, que es un requisito para completar esa información antes de postular el BID. Algunas escuelas, lamentablemente, se han confundido y han pensado que cuando estaban en FUDEI estaban haciendo la postulación al BID. Entonces, existen las dos plataformas y hay que trabajar sobre las dos. Primero sobre FUDEI, después sobre la plataforma PID. Para que no vaya a ocurrir esa confusión de que piensan que están postulando a PIE y en realidad están trabajando en el formulario único de evaluación integral, en el FUDEI. Otra cosa que ha pasado, que hay establecimientos que solamente postulan los alumnos nuevos. Entonces después dicen, ¿por qué tengo menos recursos que el año pasado? Resulta que se postularon solo los alumnos nuevos y pensando que los antiguos por defecto iban a quedar incorporados al programa de integración escolar. Por eso el primer señalamiento que apareció en esta presentación era que todos los alumnos tienen que ser postulados en plataforma, ¿no? Tanto antiguos como alumnos nuevos. Otra cosa que recomendamos siempre es revisar bien la nómina de alumnos postulados. La plataforma al final del proceso les arroja una nómina en Excel con el detalle de los alumnos postulados más un certificado que acredita haber hecho la postulación. La revisión de esa nómina es esencial porque a veces hay errores y se postula a un alumno que no era del programa de integración, ¿sí? Porque puede haber coincidencia de apellido, se puede a lo mejor traspapelar la información, la documentación en la carpeta y se postula a un alumno que no correspondía al programa de integración. Eso es importante también revisar. Otra cosa que nos ocurre, ya aquí yendo a las cosas más detalles, más finas, es que cuando los alumnos extranjeros, por ejemplo, tienen el IP y cambian a RUN, a veces en el colegio no hay una buena coordinación entre la coordinación del programa de integración escolar y el encargado de SIGE, y el encargado de SIGE, en vez de hacer el cambio en SIGE, cambio de RUN, hace una eliminación de la información y posteriormente carga la nueva información con el RUN. Entonces, al pasar por la eliminación, se puede perder la postulación.
Por eso es importante que se coordinen con la persona que está a cargo de SIG en el establecimiento para que este cambio se haga utilizando esa opción, cambio de rumbo, y no con la opción eliminación. Bueno, por eso les comentábamos que hay todo este tipo de señalamientos que apuntan a tener como precaución y prevenir situaciones que puedan perjudicar la postulación y en el fondo perjudicar a los estudiantes en su participación en el programa. Dando vuelta un poco la página, quiero hablar un poco de los convenios PIE. Nosotros estamos como unidad acá en una tarea bastante robusta y que implica mucha energía, tanto para el equipo de acá como para los colegios, para el sostenedor, para los establecimientos en general, que es sustituir los convenios PIE. Estamos haciendo un cambio de convenio y ya llevamos aproximadamente 2 o 3 años, a lo mejor ustedes en su establecimiento, el sostenedor ya hizo la sustitución del convenio, y eso estuvimos sacando algunas cuentas en cuanto a avance, llevamos aproximadamente el 65% de los sostenedores ya hizo la sustitución del convenio, y queda un 35% que está como en proceso todavía. Entonces, esa es una situación que en algún minuto a ustedes les puede llegar información de que se está sustituyendo el convenio PIE. ¿Por qué se está sustituyendo? Porque el convenio PIE obedece al año 2011, cuando había otra realidad, otra estructura en el Ministerio de Educación, otros requerimientos, y se elaboró el año 2019 un nuevo formato de convenio. Se creó además el año 2020 una plataforma, que es la que yo les estoy mostrando ahora en la presentación, que permite sustituir este convenio o crear un convenio nuevo en forma mucho más expedita, porque todo el trámite se hace en línea, ¿ya? Algunos cambios que tiene el convenio nuevo. El convenio nuevo exige tener una cuenta corriente exclusiva para el programa de integración escolar. Cuando los recursos le lleguen al sostenedor a su cuenta que tiene, donde recibe todas las subvenciones, una cuenta única, el sostenedor tiene que hacer la transferencia a esta cuenta corriente que es exclusiva para el programa de integración escolar. Estas son como cosas nuevas que tiene el convenio actualizado, el convenio en formato actual. El convenio nuevo también tiene la posibilidad para aquellos sostenedores que tienen varios establecimientos de hacer distribución solidaria de recursos. Esto quiere decir que el sostenedor, cuando ya tiene sus recursos en la cuenta corriente exclusiva para PIE, puede mover esos recursos de escuelas que reciben por tener mucha cantidad de alumnos en programa de integración, mover esos recursos a escuelas que tienen pocos alumnos en el programa de integración escolar. Porque esas escuelas que tienen escasez o digamos pocos alumnos, les cuesta más gestionar el programa. Entonces, solidariamente, la escuela que tiene más alumnos le puede transferir recursos a la escuela que tiene menos alumnos, previo, obviamente, la solicitud del sostenedor, y todo eso se tramita a través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación. Otra cosa es que se puede poner término al convenio si es que se informa hasta el 30 de junio de cada año para poder ponerle término a partir del año siguiente. Obviamente, esto pasa por una revisión de parte de la Secretaría Ministerial, y esta institución puede fallar, digamos, positivamente o negativamente respecto a la solicitud del término del convenio. Puede aceptar esa solicitud o puede rechazarla, porque el Ministerio, como parte de la organización del Estado en general, tiene que velar porque estos alumnos que requieren apoyos mantengan esos apoyos. Entonces, el sostenedor, si quiere concluir con el convenio, tendrá que informar cómo va a seguir dándole algún suplemento, algún apoyo específico a estos alumnos que ya no pertenecían al programa de integración escolar. Esos son algunos de los aspectos que trae el convenio nuevo. Bueno, esa parte ya más de la supraestructura, y ahí lo tiene que ver el sostenedor, el representante legal, entran a operar otras instancias, pero es importante que ustedes sepan que este proceso está en marcha.
En el caso de ustedes, muchos ya a lo mejor ya se sustituyó el convenio, pero en otros todavía no se ha hecho. Hay regiones que ya sustituyeron todos sus convenios, y hay regiones que todavía están en el proceso medio o inicial de sustitución de convenios. Ahora, ¿cómo se está haciendo este procedimiento de sustitución de convenio? Si un establecimiento o un sostenedor nunca ha participado en PIE, no tiene programa de integración escolar, obviamente va a firmar este convenio en el formato nuevo y lo va a hacer en la plataforma que está especialmente diseñada para esto. Entre paréntesis les señalo que este procedimiento, que ahora es más expedito, no se tiene que hacer en forma manual y demora menos, requiere contar con firma electrónica avanzada. Si se cuenta este otro caso, ¿no? El caso 1 era de las escuelas o los sostenedores que nunca han tenido convenio PIE. El segundo caso es si ya se tiene el convenio, pero no se ha sustituido, es decir, tenemos el formato antiguo, hay que sustituirlo a la brevedad posible. Entonces, en ese sentido, el 35%, les decía, de los sostenedores van a ser invitados, o ya han sido invitados por la Secretaría Ministerial a iniciar este proceso. Todo, como les decía, en línea, todo esto se hace en forma digital, no hay nada presencial acá. Otro caso, si todavía se cuenta con convenio en formato antiguo, y este año quieren incluir una nueva escuela o un nuevo establecimiento en el programa de integración escolar, ahí la Secretaría les va a hacer al sostenedor, en este caso al representante legal, firmar el convenio en el formato nuevo. Y en este convenio se van a incluir los colegios antiguos, tanto así como el colegio nuevo que está ingresando al programa este año 2023. Y este es el caso en el que ya se ha sustituido el convenio. Ya lo tienen sustituido el año pasado o antepasado, y ahora quieren incluir un nuevo colegio en el convenio. En ese caso, como ya le hicieron la sustitución, tienen que firmar una modificación de convenio. Hablemos ahora un poquito del ingreso excepcional a PIE. Doy vuelta otra hoja más en esta orientación. El proceso de ingreso excepcional, que ocurre una vez finalizado el periodo regular, en el cual los establecimientos pueden incorporar más de 2 estudiantes con necesidad de apoyo permanente, obviamente implica una mayor entrega de recursos, porque por cada estudiante con necesidad de apoyo permanente que ingrese, hay un recurso asociado a eso. Eso como el pilar fundamental. Más niños significa entrega de más recursos. Esto se ha difundido bastante, que por cada niño que ingresa en el periodo excepcional, se deben agregar 3 horas cronológicas de apoyo para cada uno de estos estudiantes. Francisca seguramente se va a referir un poquito más a este tema más adelante. Lo que nosotros estamos sugiriendo acá, en este tercer señalamiento, respecto del ingreso excepcional, es que estas 3 horas adicionales se registren y actualicen en la plataforma al momento de enviar la solicitud de ingreso excepcional a la Secretaría Ministerial. Sin perjuicio de que estos apoyos se tienen que estar entregando desde marzo, o desde que la fecha en que el alumno tiene asistencia al establecimiento y participa en el programa de integración escolar. Entonces, estamos solicitando que lo hagan en el periodo de ingreso excepcional, adicionen estas 3 horas, porque nos ha ocurrido a veces que las cargan en el periodo regular y durante la revisión de cada solicitud, puede que la gente que está revisando no se percate bien de que hay horas suficientes y puede correrse el riesgo de que se rechace la solicitud. Y entonces hay que entrar a conversar, a volver a enviar, a explicar la situación. Y eso es un poquito engorroso y puede hacer que los tiempos se dilaten más allá de lo necesario. Ya les decía, las horas de apoyo se deben entregar desde el mes de marzo, y como se hace todos los años, habitualmente estos alumnos quedan refrendados en una resolución que emite la Secretaría Ministerial de Educación. Y los recursos
una vez que se entregan, llegan desde el mes de marzo, o sea, llegan retroactivamente. Hablando de recursos PIE y pago de subvención, es necesario recalcar, esto lo hacemos todos los años para que los establecimientos tengan cierta tranquilidad, que la entrega de los recursos PIE es continua, no se suspende en ningún momento del año para los colegios que ya están en el programa. Llega a marzo del año siguiente y se sigue recibiendo la subvención. Pero hay un mecanismo para recibir esta subvención, que es que provisionalmente, durante los meses de marzo, abril y mayo, se va a calcular la subvención asociada a los recursos PIE en base a la matrícula de estudiantes que tenían estudiantes del programa de integración que existían el año pasado, por ejemplo, el año 2022, y que continúan en el programa, ¿ya? Y que obviamente tienen asistencia al establecimiento, no se han cambiado de colegio, o tampoco han egresado del programa, o han salido de cuarto medio y ya no están en el sistema escolar. Entonces, lo que hace la unidad de subvenciones es recalcular recursos de marzo, abril y mayo en base a esa cantidad, los alumnos que se mantengan en el programa, y que obviamente estén en el mismo establecimiento. Ahora, que una vez que se actualice la matrícula PIE, cuando termina la postulación regular, ya ahí, con la matrícula definitiva, se hacen los cálculos. Si tienen más alumnos, obviamente se van a entregar más recursos, si tienen menos alumnos, se van a hacer los ajustes necesarios, y esto también es retroactivo desde el mes de marzo en adelante. Y el caso particular de los establecimientos que por primera vez ingresan al programa de integración escolar, obviamente los recursos los van a recibir una vez que el sostenedor haya firmado el convenio en formato nuevo, por supuesto, que la Secretaría Ministerial, a través de esta plataforma de gestión de convenios también, haya aprobado el programa mediante una resolución exenta. Es el momento en que ya se pueden entregar los recursos, que también se entregan retroactivamente desde marzo para los colegios nuevos. Seguimos con el tema de los recursos. ¿En qué se pueden utilizar los recursos PIE? Esta subvención de programa de integración escolar es bien específica. Diversos organismos se han pronunciado respecto de esto, aparte del Ministerio de Educación, que se llama la Superintendencia, la Contraloría, que los recursos asociados al programa de integración escolar son para ser utilizados en el apoyo a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, y no se pueden destinar a situaciones que no dicen relación con eso. No es como en la SEP, ¿no es cierto?, la subvención escolar preferencial, en que es como más flexible, no, acá el programa de integración escolar entrega los recursos y estos están acotados a dinamizarse o materializarse a través de acciones que tengan que ver con los apoyos a los estudiantes con necesidades educativas especiales que participen en el programa de integración escolar, y todos aquellos que tengan requerimientos educativos extraordinarios, ¿no? Aunque no estén participando específicamente en el PIE, pero son apoyados por el equipo PIE. Entonces, tenemos 4 grupos de elementos, digamos, o categorías para el gasto, y esto después lo revisa la Superintendencia de Educación, hay que hacer una rendición. El primer grupo tiene relación con recursos humanos, ¿no? Entonces, docentes, especialistas, profesionales, asistentes de la educación, personas con discapacidad que estén apoyando algunos procesos educativos, contratar horas adicionales para no suspender los apoyos durante los periodos de evaluación, etc. El otro grupo es referido a coordinación, trabajo colaborativo y evaluación, que tiene que ver con financiar las 3 horas de trabajo colaborativo para el profesor de aula regular, la coordinación PIE por establecimiento, y todo lo que tenga que ver con ajustar bien las piezas para que el programa funcione bien en la interacción del equipo PIE con los demás docentes del colegio. Grupo 3, capacitación y perfeccionamiento. Esto se pregunta en el informe técnico al final del año. Actividades que involucren a la comunidad escolar, eso sí es esencial, no solamente para el equipo PIE, no solamente para los profesores que están
con alumnos integrados en el aula, sino que para toda la comunidad, para que esto vaya tomando sintonía con la inclusión. Y también se pueden financiar instituciones o personas o cursos de perfeccionamiento que apoyen a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y por último, el grupo 4 tiene que ver con los recursos materiales. Equipar el programa de integración escolar, comprar los materiales técnicos necesarios, por ejemplo, comprar instrumentos de evaluación y todo el material pedagógico que requieren estos alumnos que necesitan estos apoyos específicos. Eso es lo que sí, en lo que sí se puede gastar los recursos PIE. Y hemos puesto la contracara aquí en esta lámina, en lo que no se pueden utilizar los recursos PIE. Yo les decía recién que esto es como bien específica esta subvención. Por ejemplo, no se puede ocupar esto en rendir montos de regulaciones que tienen financiamiento por otras leyes especiales o específicas. No se puede construir salas de clase en esto, ni aulas de recursos. Sí se pueden implementar los materiales para la sala de clase y las aulas de recursos, pero no para la construcción o infraestructura que estamos hablando. Para comprar vehículos tampoco es la subvención PIE. Para comprar medicamentos, en esto se ha pronunciado la Contraloría General de la República, no va por ahí el financiamiento del PIE. Y tampoco se pueden adquirir bienes de tipo asistencial, ropa, alimentos, útiles escolares. Pues, muchos de esos se tienen, más bien la línea de inversión va por el lado de la subvención regular. Arrendamiento de espacios para desarrollar el PIE, tampoco. Y ya para ir terminando, recordarles solamente, dando vuelta a otra página, que la plataforma tiene algunos controles que están hechos efectivamente para que puedan postular los alumnos. Y si se respetan estos controles y se toman en cuenta, la postulación va a ser más expedita. Hemos hablado harto de postulación, a lo mejor se choca un poquito esa palabra con lo que es todo lo que se refiere a inclusión, ¿no? Pero como tenemos un modelo de financiamiento que necesariamente nos obliga a tener un diagnóstico, para poder incorporar al alumno al programa, tenemos que pasar por esta etapa de postulación. Esperamos a lo mejor que más adelante esto cambie, haya otro tipo de financiamiento que no requiera pasar por este proceso. ¿Qué es lo que controla la plataforma? Que haya horas de apoyo suficiente por curso con integración. Ustedes saben, 7 horas a los cursos que tienen jornada escolar, que no tienen jornada escolar completa, y 10 horas mínimas cronológicas de apoyo para los cursos que sí tienen jornada escolar completa. Ojo, las horas son al curso. Estas 7 o 10 horas al curso, no a los alumnos, son para el curso. Otra cosa que controla la plataforma es que no se pueden estudiar más, no se pueden postular más alumnos de los que están contemplados en la normativa, es decir, 5 estudiantes con necesidad transitoria y 2 con necesidad de apoyo permanente en cada curso. Se controla también que los profesionales evaluadores estén inscritos y autorizados en el registro profesional. Eso es importante porque nos llega harta consulta de por qué quiero incorporar al alumno, y estoy en la ficha de postulación, ingreso el RUT del médico y la plataforma no me lo reconoce. Y en el 99,9% de los casos es porque ese profesional no está en los registros, ya sea de la Superintendencia de Salud o en nuestro registro profesional. Nosotros tenemos toda la información de los médicos que provee la Superintendencia de Salud, la cargamos en el registro profesional. Entonces, ahí hay que tener harto cuidado de cuando ustedes requieran estos profesionales que no son de la escuela, cerciorarse y asegurarse previamente de que estén inscritos en el registro profesional. El registro profesional tiene un botón de búsqueda para el público en general y ustedes pueden ahí ingresar el RUT y van a poder saber si está en el registro o no. Otra cosa, y relacionado con lo mismo, con el registro profesional, es que
se controla que los profesionales evaluadores sean atingentes al diagnóstico emitido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a evaluar a un niño por ejemplo, discapacidad intelectual, la evaluación la tiene que hacer un psicólogo, la evaluación como primaria, digamos. Y no se va a poder cargar, en ese caso, la evaluación de un fonoaudiólogo o de otro profesional, que si bien puede complementar a lo mejor el diagnóstico, el profesional principal tiene que ser atingente a ese diagnóstico. Avanzando en esto, ya casi llegando al final, se regula ahí que el diagnóstico con el cual están postulando los alumnos se corresponda con el curso. Por ejemplo, no se va nunca a aparecer el diagnóstico de dificultad específica del aprendizaje en pre-kinder, en kinder. Obviamente porque los niños todavía no se puede a esa edad definir que tengan dificultades del aprendizaje, específicas del aprendizaje. También la ficha de postulación les hace registrar los resultados de las evaluaciones o algunos indicadores, por ejemplo, de pérdida auditiva o de baja visión, de discapacidad visual. Hay que registrar ahí algunos datos importantes. No se puede hacer la postulación si no están estos datos. Creo, Francisca, que hasta ahí llega esta parte por ahora, ¿no? Así es, muchas gracias, Genaro. Vamos a comenzar con la tercera parte, que tiene que ver con el fortalecimiento en la gestión del decreto número 170. Para esto es importante hacer un recorrido, ¿cierto?, por algunos elementos que mencionó Genaro. Creo que es fundamental entender que para poder postular a los estudiantes, primero es necesario llenar el FUDEI. El FUDEI recopila toda la información relacionada con el diagnóstico, ¿cierto?, con la evaluación diagnóstica integral de cada estudiante. Por lo tanto, si no tengo, ¿cierto?, la valoración de salud o el diagnóstico médico, claramente no voy a poder postular al estudiante porque eso es parte de la evaluación diagnóstica integral. Para eso también es importante mencionar nuevamente el flujograma de consultas, ¿cierto?, porque hay elementos que están en las plataformas, ¿cierto?, o las páginas web, pero también es poder darle la responsabilidad a sostenedores y a directivos de poder generar las condiciones mínimas para la implementación del programa de integración. Estoy pensando también que muchas veces esta acción se le pide solo a los equipos profesionales, ¿cierto?, el programa de integración, cuando sostenedores, ¿cierto?, son los que tienen que generar estas condiciones básicas. Pero eso también implica que para poder avanzar en que sostenedores y equipos directivos vayan generando las responsabilidades que les corresponden por ser los administradores, ¿cierto?, de la subvención, también es necesario que los profesionales vayan generando capacidades profesionales, revisando la documentación necesaria, revisando los documentos de preguntas frecuentes, hay también videos, ¿cierto?, explicativos de cómo se realiza la postulación, de qué implica, ¿cierto?, la evaluación diagnóstica. Eso también es importante mencionar porque cada cosa que aquí se ha ido como incorporando, ¿cierto?, es el rescate de distintas informaciones que han aparecido en distintos documentos que ya se han elaborado por la Unidad de Educación Especial y también por el equipo de operaciones. Importante también recalcar que las horas de apoyo son para el curso, no son individuales por necesidades educativas especiales. Si bien la subvención se asigna por un diagnóstico en particular, cuando ustedes abren la plataforma y realizan la postulación, lo primero que se hace es poder incorporar las horas de profesionales por curso. Y ahí también voy a enfatizar en cuántas son las horas mínimas según los artículos 87 y 94 del decreto número 170. Entonces, entender que las horas de apoyo son para el curso y no individuales por necesidad educativa especial, en primer lugar nos garantiza, ¿cierto?, que las horas de apoyo en aula regular sean para atender a toda la diversidad de estudiantes, independientes si estas tienen diagnóstico o no, y por estudiantes con necesidades educativas permanentes puedan, ¿cierto?, ser atendidos también en el aula regular y si lo requieren en aula de recursos. ¿Ya? Ahí también eso depende de la gestión, ¿cierto?, o de las decisiones del equipo de aula dependiendo de las necesidades detectadas en la evaluación diagnóstica integral. Es importante también que para poder fortalecer la gestión del decreto número 170 e implementar la normativa, hay que compatibilizar los horarios, ¿cierto?, del docente de aula y del docente que realiza trabajo colaborativo. ¿Qué quiere decir esto?
Esto también lo mencionamos en las orientaciones de fin de año de la División de Educación General que aparecieron, ¿cierto?, en diciembre, si no me equivoco, del año pasado, en donde es necesario que las horas de trabajo colaborativo se asignen a los docentes de aula regular, en conjunto con un docente del programa de integración, o puede ser también un asistente de la educación, y que las horas sean para poder trabajar en conjunto en la planificación colaborativa, en el diseño de la coenseñanza, la planificación de la evaluación de los apoyos y que se generen, ¿cierto?, esta articulación para poder diversificar la enseñanza. Al mismo tiempo, los sostenedores y directivos tienen que garantizar, ¿cierto?, la realización de estas horas de trabajo colaborativo y poder garantizar los apoyos contratados desde marzo del año en curso, por medio de la postulación regular, ¿cierto?, y también considerando las excepcionalidades. En el mes de diciembre del año pasado realizamos también un webinar asociado a las proyecciones de horas, y en base a eso también los invito a poder revisar, ¿cierto?, en la página de Educación Especial, ese webinar en donde también hay incorporados algunos elementos que compartió un sostenedor en particular que nos acompañó en ese webinar, en donde lo importante de todo esto, ¿cierto?, es poder entender que a más cantidad de estudiantes, mayor cantidad de subvención, y si hay mayor cantidad de subvención, hay mayor cantidad de horas de apoyo. ¿Ya? Esa es la dinámica, ¿cierto?, asociada a estas orientaciones también, y también al decreto 170 que, tal como mencioné en el principio del webinar, es un decreto de subvenciones, ¿cierto?, de subvenciones específicas por necesidad educativa especial. La próxima, Genaro, por favor. A veces se demora un poquito en pasar la diapositiva. Ok. Ahí sí. Súper. Importante también hacer una aclaración, o sea, yo creo que aquí también hay algunos mitos que es necesario ir derribando, sobre la evaluación diagnóstica integral y la reevaluación. En primer lugar, la evaluación diagnóstica integral es un proceso, ¿cierto?, para aquellos estudiantes que presentan diagnósticos asociados a distintas necesidades educativas especiales de carácter transitorio y de carácter permanente. Aquellos estudiantes que presentan diagnósticos asociados a necesidades educativas de carácter transitorio, excepto el déficit atencional y que cumplen ciclos bianuales de apoyo, ¿cierto?, de 2, de 4 o de 6 años, requieren la evaluación diagnóstica de ingreso para su continuidad en PIE. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los estudiantes con necesidades educativas transitorias, excepto aquellos que presentan trastorno de déficit atencional, cada 2 años realizan una evaluación diagnóstica integral, ¿ya? Eso quiere decir que el único diagnóstico asociado a necesidades educativas transitorias que requiere que exista un diagnóstico anual es el trastorno de déficit atencional, y eso, como ustedes saben, ¿cierto?, puede ser emitido o por un pediatra o por un neurólogo, ¿cierto? O ahí los invito también a revisar la documentación necesaria que está explicitada en distintos documentos de la Unidad de Educación Especial. ¿Por qué es importante aclarar esto, cierto? El próximo, Genaro, please. La diferencia entre la evaluación diagnóstica integral y la reevaluación es que la reevaluación es netamente pedagógica. La evaluación, ¿cierto?, del proceso, es decir, la reevaluación siempre es anual, pero no implica la reevaluación del diagnóstico en particular, ¿ya? No es que haya que hacer toda la documentación nuevamente para poder hacer un nuevo ingreso. Cuando hablamos de reevaluación, de carácter integral, se realiza al final del periodo lectivo y su objetivo es valorar los avances y necesidades educativas a fin de informar el egreso o continuación en el programa de integración y replantear los apoyos requeridos por el estudiante. También ahí está el artículo correspondiente. La próxima. Este es un pantallazo de un documento que está también en la página de la Unidad de Educación Especial, en donde explicita, ¿cierto?, esto que les estaba explicando. En el año escolar 1 se hace la evaluación diagnóstica integral e interdisciplinaria para el ingreso, en donde hay distintos productos de evidencia. En este caso se crea el FUDEI, se hace una síntesis online y a partir de eso se genera la primera postulación, ¿cierto?, o la postulación de ingreso en la plataforma. Sin embargo, al final del año escolar 1, en el proceso de reevaluación, no es necesario, ¿cierto?, realizar la evaluación diagnóstica integral completa, sino que se hace una reevaluación asociada a los elementos pedagógicos para poder
levantar información con respecto a los apoyos. En el año escolar 2, ¿cierto? Cuando ya realizamos la reevaluación, ahí vuelvo a insistir en que el único diagnóstico que no requiere una evaluación diagnóstica anual, el que sí requiere una evaluación diagnóstica anual es TDA, ¿cierto? En el año escolar 2, cuando empieza, ya está la reevaluación especializada realizada a fin del año escolar 1. Por lo tanto, a partir de eso se hace la postulación, ¿cierto?, en plataforma PIE para poder recibir la subvención. Todo esto está disponible, ¿cierto?, en la página web de de la Unidad de Educación Especial. Y vuelvo a insistir, esta información no es nueva, esta información se ha publicado en años anteriores y para eso también es necesario poder incorporar, ¿cierto?, los distintos elementos asociados al sistema y poder preguntar en los departamentos provinciales o en las secretarías ministeriales el cómo se realizan estos procesos. Importantísimo de esta parte, ¿cierto?, es reconocer la diferencia entre la evaluación diagnóstica integral, que es asociada al primer diagnóstico, ¿cierto?, o al ingreso del estudiante por este diagnóstico, que es distinta a la reevaluación asociada a elementos pedagógicos que implican el poder reestructurar o el poder tomar decisiones con respecto a los apoyos específicos, pero no es necesario, ¿cierto?, realizar la evaluación diagnóstica integral completa. Se realiza una reevaluación, ¿cierto?, de los apoyos entregados y tal como dice en este documento, ¿cierto?, se completa en el proceso de reevaluación el formulario único de reevaluación y el informe pedagógico a la familia. El próximo, por favor. Con respecto a las horas, yo sé que esto también es mucha información, pero es necesario poder ir incorporando todo esto. También les comentábamos en un principio que esto va a ir acompañado de un documento de orientaciones que esperamos publicar la próxima semana. Las horas mínimas de apoyo están establecidas en el artículo 87 del decreto 170 y se complementan con el artículo 94 que habla de las excepcionalidades PIE. Tal como mencionaba Genaro, ¿cierto?, en el proceso de excepcionalidades PIE se postulan estudiantes que son más allá de los 2 declarados, ¿cierto?, en esta lógica de cupos en la que habla el decreto, pero que exceden estos 2. O sea, existe la posibilidad de tener 5, 10 estudiantes con necesidades educativas permanentes, sí, existe esa posibilidad, siempre y cuando se cumplan con los criterios de excepcionalidad que también están declarados en la documentación, ¿cierto?, en los distintos elementos que se han generado a partir de la unidad y a partir del equipo de operaciones. Al momento de postular, ¿cierto?, se asignan los recursos correspondientes, o sea, se postula una excepcionalidad PIE entendiendo que a partir del proceso diagnóstico y a partir de la presentación de toda la documentación, ¿cierto?, en el proceso se autoriza ese diagnóstico y se paga la subvención correspondiente. Eso es importante de mencionar porque para esto tenemos que tener claridad de que existen cursos que van a tener una composición mayor, ¿cierto?, a los 5 transitorios más los 2 permanentes. Importante que las horas cronológicas mínimas de apoyo requeridas, que son las que se declaran en plataforma PIE, tienen los siguientes tipos de conformación. Por ejemplo, en el tipo de curso número 1, que existe un estudiante transitorio y un estudiante permanente, es decir, hay un total de 2 estudiantes, las horas mínimas de apoyo requeridas son 10 horas cronológicas, ¿cierto?, de apoyo en establecimientos con jornada escolar completa y 7 en establecimientos sin jornada escolar completa. Lo mismo cuando tengo un transitorio y 2 permanentes, o 2 transitorios y un permanente, o sea, independiente de la conformación, hasta llegar a 5, la cantidad de horas cronológicas mínimas de apoyo requeridas son 10 para establecimientos, ¿cierto?, con jornada escolar completa y 7 para establecimientos sin jornada escolar completa. Cuando va aumentando la cantidad de estudiantes, va aumentando la cantidad de horas necesarias y eso es necesario poder ir visualizando, tal como menciona la tabla, poder ir incorporando por cada estudiante 3 horas de apoyo extra. En el caso de estudiantes que asisten a establecimientos con jornada escolar completa, serían 13, ¿cierto?, en esta conformación de 4 estudiantes transitorios y 2 permanentes.
o 5 transitorios y un permanente, se van incorporando 3 horas, ¿cierto?, de apoyo por cada estudiante con necesidades educativas permanentes que va ingresando. Y eso también cumple con la lógica aplicada a la postulación de excepcionalidades. ¿Ya? Entonces ahí es importante ir teniendo en consideración que se va aumentando la cantidad de horas, porque vuelvo a insistir, ¿cierto?, a mayor cantidad de estudiantes, mayor cantidad de subvención, si se postula, ¿cierto?, y mayor cantidad de horas de profesionales. Entonces aquí está hasta el ejemplo de los 5 más 2, que serían 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes, y de ahí, a medida que van incorporando cada uno, ¿cierto?, de los estudiantes con necesidades educativas permanentes que se postulan en el proceso de excepcionalidades, se van incorporando 3 horas por cada uno. Importante volver a mencionar que son horas cronológicas mínimas de apoyo requeridas y que son distintas a las horas pedagógicas. Otro elemento importante es que son mínimas de apoyo. Esto quiere decir que si un sostenedor hace un análisis de los recursos que tiene, ¿cierto?, asociados a la subvención, y toma la decisión de tener mayor cantidad de horas a las mínimas requeridas, no hay dificultad. O sea, aquí en el decreto lo que se estima, ¿cierto?, lo que se fija es la cantidad de horas mínimas cronológicas de apoyo requeridas. La próxima, por favor. Para ser más específico, ¿cierto?, importante considerar que las excepcionalidades PIE, tal como fueron mencionadas, es solo para estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente. No existe la excepcionalidad PIE para estudiantes con necesidades educativas transitorias porque, vuelvo a reiterar, las horas de apoyo, ¿cierto?, son las mínimas de apoyo en aula regular, son para toda la diversidad de estudiantes independientes de estos tengan o no tengan diagnóstico. Y vuelvo ahí a reiterar que las horas, tal como mencionaba en un principio, se declaran en plataforma para el curso, no por estudiante. Por lo tanto, las horas son del curso y en las horas del curso se puede atender, ¿cierto?, a la diversidad. Por lo tanto, las horas de excepcionalidad, las excepcionalidades PIE son solo para estudiantes con necesidades educativas permanentes porque responden también a el requerimiento, ¿cierto?, de necesidades específicas que presentan este tipo de estudiantes que tienen diagnóstico asociado a necesidades educativas de carácter permanente. Importante que en plataforma se declaran las horas cronológicas mínimas de apoyo, pero que son diferentes a las horas pedagógicas. Las horas cronológicas corresponden a las que se suben en plataforma PIE para la postulación. Sin embargo, al hablar de horas pedagógicas, existe un sinnúmero, ¿cierto?, de elementos asociados. En primer lugar, mencionar que asociadas a las horas cronológicas mínimas de apoyo, ¿cierto?, tenemos en horas pedagógicas las mínimas de apoyo con GEC son 8 y sin GEC son 6. Para eso es importante entender que cada establecimiento tiene diferentes formas de organizarse y que esto implica diferencia en la cantidad de minutos que se puedan considerar para las horas pedagógicas, si es que el sostenedor considera el almuerzo o los recreos, ¿cierto?, en las horas de trabajo o no. O sea, hay un montón de elementos asociados a los tipos de contrato que tiene cada tipo de sostenedor que impactan en el poder calcular o en el poder traspasar esta cantidad de horas cronológicas a horas pedagógicas. En este caso vamos a utilizar un ejemplo, ¿cierto?, para este traspaso, en donde vamos a utilizar las 10 horas mínimas de apoyo requeridas, pensando que es un curso que tiene 5 estudiantes en el programa de integración, en donde vamos a multiplicar estas 10 horas, ¿cierto?, por 60, que son 60 minutos equivalen a una hora, y lo vamos a dividir por 45, porque ahí, ¿cierto?, este establecimiento que vamos a ocupar como ejemplo, sus horas pedagógicas son de 45 minutos. La próxima, por favor. Entonces, al poder hacer este cálculo de ejemplos, podemos decir que en un curso con 5 estudiantes que tienen 10 horas cronológicas mínimas de apoyo, se traduce en 8 horas pedagógicas de apoyo en aula como mínimo, ¿cierto?, en donde son responsabilidad del docente de educación especial. Lo restante a este cálculo, ¿cierto?, que en este caso serían 5 horas, son ocupadas por horas de apoyo de los profesionales asistentes de la educación. O sea, en este ejemplo, en donde tenemos 10 horas de un establecimiento que tiene
las horas pedagógicas de 45 minutos, son 8 horas pedagógicas de apoyo mínimas en aula, ¿cierto?, por parte de la educadora diferencial, y lo restante debe ser ocupado por horas de otros profesionales asistentes de la educación. Importante mencionar que los profesores de educación diferencial acceden a los mismos derechos que otorga la Ley de Desarrollo Profesional Docente, es decir, que sus contratos consideran las horas no lectivas establecidas en la ley, ¿cierto? Y esto implica que tengamos que aclarar que las 3 horas por curso de planificación colaborativa son lectivas para los docentes de aula regular y no lectivas para las docentes de educación diferencial, ¿ya? Acá también es importante mencionar que las 3 horas de planificación colaborativa las puede realizar la educadora diferencial, pero también son por curso, por lo tanto, las puede realizar un asistente de la educación con un docente de aula regular, por ejemplo, la educadora de párvulos con la fonoaudióloga, terapeuta ocupacional con profesora de arte, kinesióloga con profesor de educación física, o sea, ahí depende de cuáles sean las necesidades detectadas, el cómo se estructuran las horas de planificación colaborativa. Los profesores de educación diferencial, aparte de las horas de planificación colaborativa, pueden contar con horas no lectivas de atención de apoderados, reunión PIE, reflexión pedagógica, entre otros. Importante, vuelvo a mencionar, que las horas de trabajo colaborativo son no lectivas para los docentes de educación diferencial, y que al armar los horarios de cada docente o de cada asistente de la educación, existe diferentes acciones, ¿cierto?, que tenemos que tomar en cuenta. Hay diferencias en los contratos según sostenedor, hay diferencias, ¿cierto?, en lo que les mencionaba, el horario de almuerzo, incorporado, ¿cierto?, en los contratos o los recreos, ahí depende del tipo de contrato que tenga cada tipo de establecimiento según cómo se organiza esto. Sin embargo, lo que corresponde que Mineduc oriente al sistema son los elementos asociados a lo mínimo establecido, ¿cierto?, en el decreto 170. Como les mencionaba también, esto va a ir acompañado, toda esta información va acompañada de unas orientaciones que saldrán al sistema, pero los invitamos a revisar las orientaciones del programa de integración, las resoluciones asociadas, ¿cierto?, los documentos de preguntas frecuentes. Hay un montón de temáticas asociadas acá, que son temas históricamente abordados, ¿cierto?, por la implementación del programa de integración, y que es necesario ir recordando para poder ir mejorando la gestión de los programas de integración. La próxima, por favor. Por último, mencionarles, ¿cierto?, ya terminando este webinar, que todos los documentos, apoyo e información mencionados, ¿cierto?, están en la página web de la Unidad de Educación Especial y también en Comunidad Escolar. Importante mencionar que en Comunidad Escolar, si se puede, o sea, si se revisa constantemente, en la sección de noticias, hay distintos documentos que van aclarando ciertos elementos al sistema, no tan solo de parte de la Unidad de Educación Especial, sino que de los distintos departamentos y de las distintas unidades del Ministerio de Educación. Por lo tanto, les invitamos a revisar constantemente esta página para poder ir levantando esta información y revisándola, y también a revisar la página web para encontrar los distintos documentos mencionados, ¿cierto?, y poder indagar en algunas cuestiones específicas. Tal como les mencionaba Genaro, ¿cierto?, toda esta información es previa a la apertura de plataforma PIE para poder ir incorporando algunos elementos o ir aclarando algunos elementos, sobre todo asociados a la cantidad de horas mínimas que es necesario declarar en plataforma para postular a cada uno de los estudiantes que reciben subvención de educación especial en establecimientos que son de educación regular con programas de integración. Con esto damos por terminado el webinar. Agradecemos la participación de todos y todas. Tuvimos alrededor de 1000 participantes durante este webinar, y de recordarles que estén atentos a la publicación de estas orientaciones que mencionábamos, que esperamos salgan el día lunes en la página de la Unidad de Educación Especial, pero también en la página de Comunidad Escolar. Así que agradecemos la participación. Es necesario, ¿cierto?, poder ir incorporando ciertos elementos, y también les informamos que en
el marco del plan de reactivación educativa vamos a estar haciendo este tipo de webinars una vez al mes para poder ir aclarando ciertos elementos. La información del día de hoy estaba muy abultado este webinar, pero también los invitamos a revisar el webinar que realizamos en diciembre del año pasado de proyecciones, ¿cierto?, al momento de la matrícula, pensando en que este proceso asociado al decreto 170 es un proceso que es de carácter anual y que implica distintos pasos, ¿cierto?, para poder ir dando la mejor respuesta a los estudiantes y poder ir gestionando los recursos de la mejor forma posible. Así que les agradecemos la participación y estamos ahí en contacto o nos estaremos mirando, ¿cierto?, viendo en el próximo webinar que será el próximo mes. Muchas gracias.